Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Formalmente Informal. Un placer de nuevo estar con ustedes como cada sábado. Queremos iniciar el programa dándole las gracias a nuestros amigos del Nuevo Diario. ¿Por qué? Máximo, mira esa portada. Atento allá, director. ¿Cómo? Dele un amplio ahí, por favor. Pero mira lo que dice, ahí. Y mi decreto, los aliados de Abinader que siguen esperando en la banca. ¿Y usted es presidente de qué partido, señor Pastrano? ¿Qué te distingue ahí? ¿Qué le llama la atención? No, ahí está la foto de Ramón Pastrano. Ay. ¿Presidente de qué partido? Es que él me debe. Porque ¿Tú vas a Abinader así? ¿te debe? ¿Le debe? Claro. Yo me fui en su campaña 2 veces. Sí. Pero no he visto a Linda. Y en caravana. En todo. Y levantando el dedo pulgar. Así que gracias a la gente del Nuevo Diario. Adelante, ¿qué tenemos hoy? Hoy vamos a hablar del tema que tiene la República Dominicana entera debatiendo, el nuevo Código Penal. Una ley que se vende como moderna, pero que muchos denuncian como un retroceso a los derechos humanos, una herramienta de impunidad y una mordaza contra la libertad de expresión. Hoy vamos a desnudar lo que se esconde detrás del Código Penal. Damos la bienvenida formalmente informal al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Roldán. ¿Y Roldán? No, Roldán. ¿Es Roldán? No, está bien, Roldán. Se fue Roldán. Yo te lo pongo ahí. Doctor Ricatao, un placer, gracias por estar con nosotros. Pastrano, gracias por la invitación. Para mí es un encanto estar aquí compartiendo contigo. Además que hay mucho cariño, una amistad de muchos años. No, que la gente no sabe que el doctor, ahora doctor, no iba a mi programa como doctor. No. No iba como músico. Con un grupo, ¿cómo se llamaba el grupo? Café Latte. Café Latte. Hace 20 años. Tú me estás relajando. Sí, con Café Latte. Había una muchacha. Yo era guitarrista de Café Latte hace casi 2 décadas. Guitarrista. E inclusive, había una que me gustaba ahí. Ey, Era la espérate. muchacha, sí. Ey, tú me lo dices ahora eso. ¿Eh? Tú no me lo decías en ese momento. No, pero tú sabes. Yo creo que tengo ese video en mi casa. Claro, todavía están en YouTube. Eso. ¿Está todavía en YouTube? Todo, nada se ha perdido. De lo que yo, cuando fueron a mi programa. Claro que sí, Pues yo lo todo veo, está colgado yo lo veo. todavía. Doctor, el tema del código penal, yo le pedí al doctor que me mandara información y me mandó el código. Cuando mandé imprimir son 100 y pico de páginas. Y la gente lo ha comentado. Las últimas semanas, a partir de que eso salió, ese es el comentario de boca a boca. Yo le voy a decir la verdad. Ay. Yo no vine con preguntas de que memorizaba. Yo les escribí. Yo voy a leer mis preguntas. Porque no es verdad que yo me voy a equivocar a esta altura de juego. Ay, Dios mío. ¿Verdad? Y a esta edad. Doctor, ¿por qué el Código Penal duró tantos años para su modificación? Mira, primero lo obvio, es una pieza extensa, no es una ley especial que atiende conductas que se van a tipificar como antijurídicas, que van a ser penalizadas en un escenario muy específico, muy concreto, sino que es todo un código penal, es una norma amplia, obviamente toma mucho tiempo debatir todo su contenido. Esta pieza en particular tiene 20 años discutiéndose en el Congreso Nacional. Y bueno, no será perfecta, tiene algunos que otros problemas, pero en general es una renovación, una actualización de la legislación penal que era totalmente necesaria. Era una necesidad urgente que teníamos de renovar el Código Pero Penal. 20 años para su modificación. No es mucho Sí, tiempo. además que la norma anterior, el Código Penal, el Código Penal que sigue vigente, porque hay que recordar a la audiencia que entra en vigencia el nuevo Código Penal dentro de un año. Ok. Por tanto, el actual sigue vigente, hasta- todavía un año más. O sea, este código, que probablemente va a ser el código antiguo, es un código que tiene más de 100 años, porque mira, se aprobó, lo tenemos del año 1884, pero hay que recordar que ese es el locura. código napoleónico de Sí. principio del siglo XIX. Pero había intereses que no permitían que se modificara eso. Mira, ¿Sí o no, todo doctor? tipo de intereses, pero mira, Porque se habla mucho de los temas, por ejemplo, de los delitos de corrupción administrativa, que son, a ver, el catálogo es amplio ahora mismo. Si tú Sí. ves el código, vas a toda parte que tiene que ver con delitos de naturaleza de corrupción administrativa, colusión, cohecho, tú tienes ahí coalición de funcionarios, tienes prevaricación, o sea, hay un amplio estaba. catálogo. Y súmale a eso también la discusión de las 3 causales, que retrasó muchísimo también la discusión del código, que yo considero que era muy injusto para la sociedad dominicana retrasar la discusión de una pieza legislativa tan importante Hasta tocar eso. solamente por un tema tan particular
que en mi opinión merece una legislación especial. Yo creo que es un tema lo suficientemente complejo Sí. y que merece que se toque de forma sofisticada, rigurosa para cada escenario, y eso es más propio de una legislación especial, no de un código No general. del código. Esa era la siguiente pregunta. Ay, Para la gente que entienda, ¿qué son las tres causales? Porque la gente dice las tres causales, las tres causales, las tres causales. ¿Qué son en esencia sí, las tres para causales? el que vive después del peaje, porque Sí. aquí vivimos en dos repúblicas, Ajá. los del Distrito Nacional Y lo después del peaje. y los después del No, y peaje, mucha gente también que están aquí que tampoco que saben. no saben. ¿Qué son las tres causales Mira, puntualmente? el aborto es penalizado en la legislación dominicana. La interrupción del embarazo, o como quieras llamarle, es un delito. Y obviamente hay responsabilidad tanto del médico como del otro personal médico que participa en el aborto. Y en caso de que se lleve a cabo hasta la madre también por provocar el aborto. Entonces hay todo un régimen De de responsabilidad penal, Sí. un régimen de consecuencias de todas las personas que participan en el aborto, hasta de quien suministra los medicamentos para provocar el aborto. ¿Qué pasa? Hay tres causales que se han discutido típicamente en la sociedad dominicana como parte de una posible propuesta legislativa para exonerar de responsabilidad del aborto. Yo hablo de exoneración como un sinónimo de eximente. No hay responsabilidad penal cuando ocurre esa situación en particular. Ya. Entonces, obviamente la discusión es compleja porque hay un aspecto constitucional que hay que salvaguardar. Así es. Y es el derecho a la vida. El derecho a la vida es un derecho fundamental porque está constitucionalizado, está en la Carta Magna dentro del catálogo de derechos fundamentales, del artículo 36, 37 hasta el 69. Sí. Dicho eso, también un trasfondo de derechos humanos en instrumentos reconocidos internacionalmente. El derecho a la vida está reconocido en la mayoría de los pactos internacionales de derechos humanos, de la Declaración Universal de Derechos Humanos hasta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos Humanos. Por tanto, el derecho a la vida, digamos que tiene un carácter trascendental y también vinculante según distintas normas Sí. de carácter nacional e internacional. ¿Qué pasa? Como la Constitución Dominicana reconoce el derecho a la vida desde la concepción, Ay, eso implica Desde la prueba de embarazo. desde la concepción, Sí. de la concepción. Ya, obviamente, como la Constitución protege ese derecho de la concepción, cualquier forma de interrupción del embarazo que atente contra la vida desde la concepción es de carácter inconstitucional porque atenta contra esa Claro. parte de la Carta Magna. Sin embargo, las discusiones son complejas porque también hay otras excepciones Si está en riesgo la- legislativas. No, para otras situaciones Sí. que son, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy distinto, pero es para hacer el símil, para que la gente entienda. La legítima defensa, ¿verdad? Si una persona me va a agredir, me va a matar, y yo me defiendo, y yo defendiéndome de ese ataque, yo le provoco la muerte a esa persona me atacó con un arma de fuego, y yo saqué mi arma de fuego, y yo repeliendo el ataque, hay proporcionalidad de armas también, igualdad de condiciones. No fue que él me entró a trompar y yo No, le no, saqué no. una escopeta. No, no. Venía con un cuchillo, Con un cuchillo. y yo tenía un arma legal y yo me defendí. Eso se reputa como una situación de legítima defensa. Y la legítima defensa está concebida en la norma penal como un eximente de responsabilidad, una causa exoneratoria de responsabilidad. Significa que a usted no se le va a perseguir para imputársele por la culpabilidad de homicidio porque usted estaba ejerciendo la legítima defensa. En defensa propia. Pero nadie cuestiona que sigue vigente la protección del derecho a la vida como un derecho fundamental. Pero nadie ha cuestionado la legítima defensa. Sí. ¿Entiendes ya Sí, el sí, paralelo? sí, sí, Entonces, sí. ¿qué pasa? Típicamente en los protocolos médicos, cuando una mujer da a luz, lo normal es que en los protocolos médicos, el doctor haga todo el esfuerzo para salvar la vida de la madre. Y digamos que desde el punto de vista fáctico y del protocolo del sector médico, sector salud, esa causal siempre ha existido, pero en la práctica. sí. Lo que hace ahora este nuevo Código Penal es incorporar una causal que es esa, que es que no habrá responsabilidad penal, hay un eximente de responsabilidad penal cuando se emplean todos los métodos, todos los esfuerzos para salvar la vida de la madre y no obstante haciendo eso se pierde la vida del feto. Ya. Entonces eso está Sí.
Y de hecho me parece muy razonable Claro. y compatible con lo que ha sido la práctica hasta el día de hoy y que es compatible incluso con la opinión médica. Sí. Lo que hay que intentar es No, salvar ya, las dos vidas, las dos a ver, vidas, claro. lo ideal, Ahora sí. pero si no es posible, la vida de la madre, y si se pierde del feto, tú no puedes agarrar al médico que salvó la vida de la madre y más allá de sus posibilidades médicas, se perdió la vida del feto, someterlo a un procedimiento penal, porque Claro. es un exceso. Y ya. si está en riesgo la vida de la madre, porque ese es el caso también que se discute. O sea, si está en riesgo la vida de la madre. Sí, esa es la causa que está establecida. Al El final tema, del el día. otro tema es la violación. ¿Qué dice en la actualidad? ¿Qué dice en la actualidad? Mira, vamos, lo ideal es leerlo como quedó en el Código Penal. Ajá. No te lo voy a recitar porque No. los abogados no sabemos artículos de memoria, como decimos. Sí. Vamos al chivo. Mira, artículo 111 del Código Penal actual. Yo lo voy a leer para no hacer mucha improvisación. Sí. Eximente. La interrupción del embarazo practicado por personal de la salud especializado no será sancionada si, para salvar la vida de la madre, del feto o ambos en peligro, se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles al momento del hecho. Ok. Señora, así fue como quedó. Y en el Código Penal. estamos de acuerdo ahí. Yo creo que eso está muy bien. Sí, eso Ahora, está claro. las otras causales, hay una que yo no voy a discutir porque yo no soy médico, que es el tema de posible malformación del feto. Sí. Yo ahí no voy a entrar, yo creo que es una extralimitación de mi parte, siendo abogado, hablar de una cuestión que para mí siempre he pensado que es puramente médica. Ahora, el tema de la otra causal, que es la violación sexual, yo creo que esa sí merece algo de atención, porque creo que no sería extraño anticipar que una vez aprobado el Código Penal, como lo fue ahora, y todas las quejas de ese sector que quería la inclusión de eximente de las 3 causales completas, algunos de los cuales de esos sectores querían una aprobación de forma de interrupción de embarazo de forma más libre incluso. Sí. Eso es incompatible con la Constitución, ¿verdad? Pero como ya se dio este Código Penal como está, no sería descabellado pensar que se vaya a presentar en los siguientes años, en la siguiente legislatura, propuesta de ley que especifique una regulación para la interrupción del embarazo, del Entonces, aborto. en caso de violación, no salió ahora. No, el caso de No, violación se no quedó está. para después. Se quedó para después. ¿Y cuál otra parte? Porque es que la iglesia que está metida también en eso, que dice que, bueno, que si hay una violación, hay una joven, hay un embarazo, pero la joven no quiere ese niño por la forma en que se dio. Ahí es que viene la discusión entre la iglesia y el derecho de la mujer también para... Sí, pero el Estado es laico, el Estado tiene que manejarse, legislar, gobernar, adoptar políticas conforme a los intereses de la ciudadanía, los instrumentos de derecho internacional. A nivel personal, ¿qué te opinas? Ay. ¿O no se atreve? Pero perdón, déjame acabar con una No, idea, pero con dígame una ahí, idea doctor. primero. No se olvide. El Estado tiene Sea que laico. legislar, el Congreso tiene que legislar Sí. en los intereses de la persona y la opinión de la Iglesia como sector se escucha por razones puramente democráticas. Ya. Dicho eso, la violación sexual. La verdad es que la violación sexual, como es una infracción penal en sí misma, Ujú. es un delito en sí mismo, si se va a incorporar en una legislación especial esa eximente de responsabilidad, hay que atender distintos elementos de la ocurrencia de ese acto. De cómo se dio eso. Claro, porque yo voy a hacer una serie de reflexiones. Yo no voy a hacer una opinión, yo voy a hacer reflexiones que son sanas y que se van a tener eventualmente en el Congreso cuando se introduzca esa Sí. pieza legislativa. Sí. O sea, ve conmigo. Ujú. Una persona fue violada, una mujer fue violada. Y producto de esa violación queda en estado de embarazo. Que conste que porcentualmente eso es estadísticamente ínfimo. Ujú. Eso no pasa casi nunca. Pero digamos que, bueno, vamos a Que se legislar. dio, que se dio. Que se dio para este tipo de casos, está bien. Entonces, esa persona quedó en estado de embarazo. Entonces, bastaría con la simple denuncia de violación sexual para practicar el aborto. Es una pregunta sincera. Sí. Bastaría que la persona llegue al centro médico y diga, a mí me violaron. Entonces, yo tengo embarazo, me hice una prueba de embarazo en mi casa y dio positiva. O fui a un laboratorio y me dio positivo. Y yo fui víctima de una agresión sexual. Practíquenme el aborto. Entonces, yo te voy a hacer varias preguntas. Basta con la simple declaración de la supuesta La viola- víctima, ajá. y tengo que decir supuesta víctima, porque no existe un hecho demostrado judicialmente Ya. que hubo violación, no hay una sentencia definitiva que declare culpabilidad por violación sexual. Hasta ese momento, una simple declaración. Entonces, basta con la simple declaración de la madre. Entonces, la ley va a tener que atender ese tipo de cosas. Por ejemplo, no,
habría que practicarle exámenes médicos para determinar lesiones en los genitales de la mujer para verificar si hubo agresión, si hubo violencia. Pero es un juicio abreviado porque en lo que pasa un juicio y todo ese protocolo, el niño tiene 5 años. No, espera, yo no he llegado, yo estoy frente al médico todavía. Sí. ¿Usted entiende por qué es tan complicado? Sí. Vamos a pensar, bueno, se requiere una evaluación de un médico, idealmente un médico especializado, ¿verdad? Que determine, mira, hay lesión. O sea, yo te hago la siguiente reflexión. Insisto, yo lo que estoy dando es pintando un escenario, un panorama que es totalmente real desde el punto de vista procesal, lógicamente hay que analizarlo. Entonces, si existen lesiones, tú tienes que tomar en cuenta el tiempo, porque las lesiones también pueden desaparecer en el tiempo. El abogado que me está viendo ahora mismo en pantalla, el que ejerce, sabe que si usted tiene una persona que es agredida, por ejemplo, por golpe y herida, y va a poner una denuncia, sabe que tiene el tiempo encima. Sí. Porque si va, aunque tenga un plazo de prescripción, la acción penal, lo cierto es que si él va luego de 2, 3, 4 meses al médico para que levanten un acta ante el médico legista, que va a ser la prueba esencial del hecho material para someter al agresor, obviamente las heridas habrán desaparecido, habrá cicatrizado. Entonces, caigo con el tema de la madre. Las heridas también cicatrizan. La prueba de la violación sexual se compromete con el paso del tiempo. Entonces, habría que preguntarse en qué momento tiene esa persona que practicarse la prueba, darse cuenta que está embarazada, quizá no se la hizo y se dio cuenta quizá por un síntoma. Con tantas pastillas que hay, porque si usted tiene relaciones hoy, la pastilla del día después tú te la tomas de una vez, me violaron lamentablemente, tómate tu pastilla también. También, entonces... hay muchas pero los ingresos es largo. Y yo voy al tema judicial porque hay que mencionarlo. Entonces, la persona dice, me violaron, ok, pero es que, insisto, que hay de por medio la comisión de un tipo penal. Sí. Entonces, yo me preguntaría, ¿queremos darle un carácter más serio a la declaración de la víctima de que ha sido violada para de ahí derivar consecuencias jurídicas tan importantes como un aborto? Entonces, habría que exigir la interposición de una denuncia penal. Porque si hay embarazo y hay una declaración que hay violación, hay un delito subyacente. Entonces, así es. Sí, hay que someter a ese infractor. Y más si la persona lo conoce, porque también muchas violaciones sexuales, ¿sabe, pastor? Que estadísticamente son de personas cercanas a la víctima. Se sabe quiénes son muchas veces. Entonces, yo quisiera entender jurídicamente cómo vamos a derivar consecuencias de interrupción de embarazo, con todo lo que implica desde el punto de vista constitucional, cuando no hay ni siquiera una denuncia para someter al infractor, al perpetrador de ese delito. O sea, la ley especial tiene que entender todo eso porque yo lo que no quisiera imaginarme es que en el día de mañana se aprueba la ley sin el suficiente cuidado. ¿Y qué es lo que pasa el día de mañana? Todas las mujeres que quieran abortar, porque hay mucho aborto informal, con medicamentos, con mucha vagabundería, y el que tiene dinero se va fuera del país también. Claro. De repente se van a disparar las cifras de denuncia de violación sexual. Ah, me violaron. Sí, porque tenía 6 meses de embarazo. Sí. Con la barriga ya que se nota. Y, me violaron y ahora quiero abortar. Pero sin la participación de ningún organismo. Solamente la declaración de ella y una prueba de un médico. Porque también, ¿sabes que el médico va a coger un requisito, ¿verdad? Claro. Entonces, obviamente es problemático. Porque si no lo regulas adecuadamente, tú, creyendo que estás regulando una causal de violación sexual, de violación sexual como eximente de responsabilidad del aborto, lo que estás es permitiendo de forma disfrazada es el aborto libre. Sí. Así es. Mira, el tema es largo, ya se fue casi la mitad del programa y no hablando de eso. Doctor, rápidamente, una menor, se subieron la cantidad de pena, de años, si es un adulto con una menor, ¿se subió? Mira, hay severidad, mayor severidad en muchos delitos, obviamente no me lo sé todo. Pero subió. Para violaciones de una persona adulta a una menor. Me parece que sí. Tengo que verificar. De 10 a 20 años. Si no ¿Y qué pasa cuando es entre menores? Que se da una relación entre menores y la muchachita queda embarazada. No, depende de la diferencia de edad, esencialmente. Decía el doctor Altañá que para descanse, que eso es vagabundería. No, pero también depende un poquito de la diferencia de edad, porque no vimos un joven de 15 que una de 10. Bueno, el caso de Wander Franco, por ejemplo, que estuvo en la palestra. Imagínate un joven de 16 años de edad y una niña de 10. O sea, hubo mucho, es muy evidente que hay un abuso. Hubo mucho ruido con respecto a lo que dijo creo que una diputada. Realmente... Altagracia de los Santos. Altagracia. Yo no vi las declaraciones. ¿Qué fue lo que dijo? Que puede ser una violación de un esposo o una esposa. Pero ella dice que no, porque la que se casó sabe que va a eso. Que no le puede negar nunca eso. Sí. Mira, yo
la verdad es que la la agresión sexual puede ocurrir porque, a ver, es una relación sexual no consentida. Entonces, el elemento esencial del tipo penal es el no consentimiento, que es forzado. Aunque sea esposo. Es que la relación es que es difícil probarlo. La relación sentimental A menos que haya golpe. y sea formal con un matrimonio, o sea un puro concubinato, o sea que son novios, punto, que no es concubinato, Claro. la relación sentimental no varía el tipo penal. Si usted violó a una persona siendo su novia de 1 mes, o de 6 meses, o siendo su esposa de 10 años, si usted la forzó y la golpeó para tener relaciones sexuales, hay delito como quiera que sea. Tiene que haber golpe entonces ahí. Bueno, O apretón o algo. patrón, Sí, hay que tener cuidado con eso. ¿Sabes por qué? Porque yo quisiera entender cómo el legislador va a exigir que para que de verdad haya violación sexual y sea castigada, hay que entrar a trompar. No puede ser así. No. O sea, porque hay muchas formas también de ocasionar la violación sexual. Pero es lo que te digo, a la semana, ¿cómo tú demuestras que hubo ante un juez, ante un proceso penal, que hubo una agresión o una violación sexual? Mira, sobre eso yo pienso, y va a sonar ligeramente insensible. No es que quiero ser insensible, pero yo soy abogado en ejercicio. Y son cosas que uno tiene que decir con un cierto nivel de frialdad, no por ser apático, sino porque es una situación de carácter procesal que hay que atender. Si usted fue agredido, así como el abogado le va a decir en consulta, tómese foto, vaya a emergencia, consiga el reporte de emergencia y vaya al médico legítimo al Palacio de Justicia. Porque con eso usted va a someter al agresor que le dio golpe de herida, que lo envenenó, lo que sea. Pasa lo mismo con otro tipo de agresiones. La mujer que es golpeada o que es violada, yo puedo entender las secuelas psicológicas y el trauma severo para esa mujer víctima. Obviamente, esa situación de vulnerabilidad de un hombre fuerte que la golpea y el temor como que le Pastrano. genera. Tengo miedo de ir a denunciar porque me van a agredir de nuevo. Es un miedo legítimo. Claro. Pero usted no tiene de otra. O sea, no es que yo quiero ser insensible, es que así como una persona, como un hombre como tú y como yo, podemos ser agredidos en la calle y de una vez hay que poner la denuncia y tirarse y recoger toda la prueba, la mujer también agredida tiene que ser diligente para poder perseguir el castigo de esa persona interponiendo la denuncia o la querella. Tiene el tiempo encima. ¿Sabe qué? Tiene el tiempo encima como toda víctima. Claro. Como toda víctima. Tírese su foto. Igual hay un plazo legal para accionar. Y una mujer no puede violar a un hombre. Oh, pero claro. ¿Eh? Usted ha sido víctima de eso, señor mira, Pastrano. Hay forma de violación. Usted ha sido Sí. víctima de eso, señor. Sí. Yo he sido acosado en mi vida, varias veces. Varias veces. Doctor, ¿qué nuevo, ya saliendo de esa parte, qué hay de nuevo en el código? ¿Qué cosas que no estaban antes penalizadas que se están Hay incluyendo cosas que a ahora? mí me producen mucha alegría porque necesitaban ser incluidas urgentemente. ¿Como cuáles, por ejemplo, doctor? Mira, tú has visto los videos virales de un ciudadano que estaba filmando un arresto, un partido policial. El policía que estaban filmando no le gustó y agarró y lo trancó. Sí. Preso también el camión y por el destacamento. Ahora el policía, en base a ese código, bueno, a partir del año que viene realmente, que pretenda arrestar a un ciudadano mientras está filmando un arresto, sea parte de la persona que está siendo registrada Claro. públicamente o sea un tercero, no importa, Sí. no importa. Ese policía incurre en responsabilidad penal. Si le quita la cámara. Si lo impide, porque Si lo también se lo impide. lleva. Ajá. Obviamente, dependiendo de qué sea lo que pase, pasan otros delitos. Porque una cosa es impedirte filmar, Ajá. es una cosa. Pero si te retiene de forma ilícita Sí. también, eso es un arresto ilegal. O sea, Es solamente si lo retiene. sí, y obviamente de ahí si ya impide su circulación, Sí, lo arresta, lo lleva al claro. destacamento y lo retiene, obviamente Porque eso lo va grabó. grabando. Ajá. Eso está Incluido. tipificado. Sí, está tipificado y a mí Pero, me pero da hay mucha otra, tranquilidad. pero hay otra, doctor. Le da tranquilidad a usted. Ay. Pero hay otra. ¿Cuál? ¿Cuál? O el policía está arrestando a un tipo, ¿verdad? Y viene Máximo y lo graba. Y con esa imagen que él grabó, la familia del tipo busca al policía también para hacer una agresión posterior, una venganza, porque le cogió preso. Y esa parte, doctor. Pero, Pastrano, eh. el oficial, cualquier servidor público, Ajá. cualquier servidor público, Por eso que se pone Tiene- muchas tiene- veces lo tiene- de drogas, se pone su vaina arriba. sí, pues, para tipo de droga y crimen organizado yo quizá puedo entenderlo, Sí. pero el Policía no. servidor público tiene una obligación de brindar seguridad en el ejercicio de su rol en favor de la seguridad ciudadana y de la paz pública. No, ya por eso también está Entonces, grabando. tiene que ser responsable, y te digo algo, Ajá. no hablemos de máscara, si vamos al Código Procesal Penal, Sí. el registro de personas, cuando es practicado por un agente de la policía, está obligado a identificarse.
O sea, a mí que no hablan de cámara, es que la obligación de él, de acuerdo al Código Penal, es identificarse, O sea, es decir, por qué te está arrestando, por qué está registrando. Y de hecho, hay distintos plazos para distintos tipos de medidas. Si te registras es una cosa. Si restringe tu circulación en un lugar determinado, tiene también un tiempo máximo y una causal. No es porque le dio la gana, es porque hay un comportamiento sospechoso. Y si te traslada también y te arresta o te retiene en un destacamento, también hay un plazo para eso. Entonces, como quiera que sea, el servidor público y la gente en particular tienen que entender que hay ciertos principios de transparencia con lo que tiene que hacer, y eso va con el cargo. Si usted va a andar con miedo que lo filmen, entonces no haga lo mal hecho. Okay, entonces eso es nuevo. Y cuando, por ejemplo, que pasa muchas veces que tú ves a los policías arrestando a alguien y el barrio le cae arriba al policía, también es penado. No, pero siempre, eso siempre ha ocurrido. Está bien. Claro, no, pero no, que sea penado. Claro. ¿Qué otra cosa nueva de esa que usted entiende que fueron oportunas? Él sirve las estafas piramidales. Ay, sí. Ay, los mantequillas. Una gran adición. Claro, mira, las estafas piramidales caen en una zona muy gris y definitivamente las zonas grises a quien benefician al imputado. Sí. Porque la norma se interpreta en caso de duda o de ambigüedad a favor del imputado. Piramidal incluye la que sabemos ya piramidal, que la gente va dando dinero. Sí, porque y es también, una forma... Y también los tarjeteros, ¿o no? Sí, bueno, pues eso también crímenes de alta tecnología que están tipificados en el nuevo código, pero también tipificados en la ley 5307, que es la ley de delitos de alta tecnología. Las estafas piramidales ya están tipificadas expresamente porque es una forma de captación de capital de forma pública y de intermediación cuasi financiera, ¿verdad? Sí. Que pone en riesgo el capital de muchísimas personas y compromete un bien jurídico de esas personas que están participando, que en su mayoría son estafados, al final pierden todo su dinero, se hacen ricos un grupito arriba. Aquí se habló mucho antes del asunto del Código Penal, que iba a haber una regularización sobre lo que se dicen en los medios, en los YouTube y en diferentes plataformas. ¿Qué hay de nuevo con eso ahora? Mira, que veo como mucho miedo, que la libertad de expresión se va a coartar. Es legítimo, el temor está justificado. El país estaba muy preocupado, muy inquieto con las propuestas de regulación de la libertad de expresión, especialmente con una pieza que se sometió hace poco tiempo, que le llamaban la ley Mordaza. Sí. Popularmente la llamaban así. Se retiraron la ley Mordaza, no se aprobó finalmente, pero se colaron muchas cosas en el Código Penal. Ay. Sí. ¿Y por qué te ríes? Me estoy riendo porque es un tigueraje. Sí. Entonces, las personas están preocupadas por el tipo penal de ultraje. ¿Qué es el ultraje? El ultraje son declaraciones, ¿sabes qué? Vamos, para no caer en el mismo... Para hablar en asuntos llanos, ¿qué... El que tiene un micrófono en esta mano, que necesariamente no es comunicador, porque ahora cualquiera tiene un micrófono, cualquiera, lo compran en Temu, en Amazon y tiene un micrófono y dicen que son comunicadores. ¿Qué puede decir y qué no puede decir de ahora en adelante una persona con un micrófono en la mano? Yo te voy a leer el ultraje, porque a mí me gusta también que las personas conozcan el texto, porque quizás me oyen a mí y tienen una opinión mía, pero a mí me gusta que lo conozcan. Yo sé que la lectura no es divertida, pero hay que hacerlo para que la ciudadanía se informe. Dele. Artículo 310 del nuevo Código Penal, ultraje. Constituye ultraje el hecho de pronunciar palabras o amenazas o enviar escritos, imágenes o cualquier tipo de objeto o hacer gestos de modo no público, pero de carácter contrario a la dignidad personal y a la de las funciones que desempeña algún funcionario o servidor público. Dios mío. El ultraje será sancionado de 15 días a 1 año de prisión y multa de 2 a 3 veces el salario mínimo que perciba al momento de la infracción. El funcionario, entonces, ya vieron de qué trata. Entonces, es decir, que si a un funcionario usted le subió un dedo extraño, puede ser sometido. Si yo, por ejemplo, tengo aquí un funcionario, en vez de subirme los lentes con ese dedo, lo subo con otro. Y entiende y entiende, ya yo puedo. Que afectó su dignidad, sí. ¿Solamente contra los funcionarios o contra cualquier persona? No, contra cualquier persona, porque está incluido los funcionarios. Ok, lo incluyeron. Eso es interesante, porque la gente cree que nada más están protegiendo a funcionarios. Claro. Si dicen algo contra ti o contra mí también. Sí, no, también. Okay. Entonces, yo le voy a decir el cuadro actual en el Código Penal todavía vigente y en lo que se aprobó. El problema no es solamente el artículo del ultraje. Hay 2 o 3 artículos adicionales que tienen que ver con hostigamiento, bullying, uno que se llama difusión de imágenes también. Es una serie de artículos que tienen que ver con formas de ejercicio de la libertad de expresión. Combinados todos ellos, hay una restricción fuerte a la libertad de expresión. Dicho eso, yo estoy seguro, Pastrano,
tú y yo pensamos igual, no es que uno está defendiendo a aquellas personas que se dedican La rondería. de forma deportiva Al y chantaje. también El a cambio de intereses particulares, al chantaje, a la extorsión, a la difamación y la injuria, ya sea con fines puramente dañinos, o Ujú. sea porque le están pagando por una campaña dirigida. Sí. No estamos defendiendo eso porque yo creo que esos son infractores que atentan contra la imagen tuya, la imagen mía, que ellos comprometen su responsabilidad y así lo hacen todavía al día de hoy. Y hay ejemplos. Exacto. Y están sometidos a la justicia muchos de ellos. Dicho eso, una cosa es insultar públicamente o yo atribuirte un hecho falso, difamación. Yo dije que Ramón Pastrana hizo tal cosa Fulano ladrón. y eso no es verdad. Ya. Entonces, y algo no demostrado tampoco judicialmente. Entonces, obviamente esa imputación lesiona tu imagen, tu buen nombre, que, valga la redundancia, también está protegido por la Constitución Dominicana. Tu derecho a la honra, a tu buen nombre, a la imagen. ¿Qué pasa? Cuando tú ves esos artículos del Código Penal nuevo, la gente cree que el tema de los gestos es un constructo totalmente novedoso. Yo tengo un poquito mala noticia ahí. Ay, Eso ya estaba en el Código Penal. Estaba Los ya. gestos, sí. Ya. Yo lo O sea, sé. los gestos como por ejemplo ese, doctor. El Sí, pianista. sí. La gente estaba muy preocupada, pero ya eso estaba. Que no se someta a nadie es otra Sí. cosa. Lo que pasa es que yo entiendo que en ese proceso de renovación de la legislación, y más de una pieza como esta, y de procurar que las normas que componen el ordenamiento jurídico se ajusten cada vez más a formatos y disposiciones más democráticas que apuesten más por la libertad individual, Ujú. yo hubiera preferido ver una redacción que apueste más por la protección y salvaguarda de esa libertad individual de expresión. Con esas disposiciones, cuando tú las combinas todas, hay otro que se habla de burla. Así como está diseñado, Pastrano, hoy en ese Código Penal nuevo, un funcionario que usted ve esos programas Somos Pueblo, Antinoti y todo, Ay. Van a desaparecer, doctor. comprometen su responsabilidad potencialmente porque ellos hacen memes, pero son burlas a ejercicio de sus funciones que son a veces cuestionables, No podrán, son críticas. no podrán hacerlo. Ya Sergio Carlos no podrá hacer eso. Yo estuve con Sergio Carlos hace poco Antinoti, yo se lo expliqué y se lo paso dijo. y se puso cada artículo y se lo dije, mira, es un problema. ¿Por qué? Porque Ay, parte de Dios ese mío. contenido de él y de muchos creadores de contenido que no son difamatorios, no No. son injuriosos, lo que está haciendo es criticar Sátiras. la función. Sátira, Sátira. parodia, burla. Señores, el Sí, servidor pero- público... Sí, pero escúchame, una sátira y una parodia en función de una verdad o no, o de una acusación o no. Pues no necesariamente, porque también si tú como ciudadano estás cuestionando el quehacer de un funcionario, el funcionario tiene que aguantarlo. Es que decir ladrón a una gente no es cuestionarlo. No, lo puedes no, cuestionar. es que una cosa es injuriarlo y Ok. difamarlo y otra cosa es cuestionar su trabajo. Ok. Si yo creo que el funcionario X, yo creo que es deficiente, mediocre, creo que lo está haciendo... Eso no se puede decir. Bueno, si yo lo digo en una forma que ese funcionario, en base al Código Penal, entiende que es una burla que atenta contra la dignidad de sus funciones, estoy citando como lo dice, Sí. Sí. me puede someter. Doctor, Me puede Dios someter. mío. Entonces, eso es lo que Voy hay a que poner un regularlo. puesto de China. Roldán. Está correcto ahora. Mira, Roldán. Castillo Roldán. No, pero ese Roldán. De lo que fuera. bailan, sí, de lo De que los bailan en laboratorios. los carnavales y la cosa. Roldán. ¿Qué va a pasar entonces con programas como Alicia Ortega, Nuria, Ay. todos esos que son de investigación? Me preocupa- ¿Qué va a pasar? Me preocupa porque, insisto, ese tipo de periodismo o de contenido, sea sátira, sea burla, o sea de crítica social también, Sí. implica el uso del nombre de servidores públicos, el uso de sus imágenes. Si tú ves el ministro de tal cosa, expresándose públicamente de una forma que da pena y vergüenza, que no es una sorpresa, porque pasa cada rato, o legisladores, señores, legisladores que ustedes ven dando declaraciones desafortunadas, penosas, que tú dices, wow, y estos son gente que redactan nuestras leyes. Sí, pero no me respondiste, ¿no? Entonces, me mareaste ahí. No, te estoy diciendo. No, de nuevo. Si esa persona entiende que yo usar su imagen en un contenido, yo lo estoy ofendiendo y me estoy burlando y atenta contra su dignidad, me compromete mi responsabilidad. ¿Y Si cómo eso- actuaría un juez en ese caso? ¿Eh? Un juez, ¿cómo actuaría en ese caso? O en función de lo que dice la... En función de lo que dice la querella y lo que Ay, dice la Dios ley. mío. Vamos a aterrizarte la pregunta. A ver. Aterrizar la pregunta más. Sí. Me está dando vueltas, me está mareando ahí porque que es Sí, inteligente. Aterriza, ven. A ver. Dame una que respuesta guau Al- a esta pregunta. Sí, por sí, favor. sí. Esa parte que hace en la actualidad Nuria Pierre de llegar a un sitio sin avisar y enfrentar al tipo, y usted no tiene esto, y usted no Ay. tiene certificado médico, y usted, ¿lo va a poder seguir haciendo? Me preocupa que quizás no.
Ay, Dios Quizás mío. no. Hay que ver obviamente la tendencia de los tribunales cuando comienza a conocer de esa querella, cuando comienza a interponerse. Pero lo que usted ha estudiado le preocupa, le entiende de que no va a poder hacer eso. Quizás no. Quizás no. Me preocupa, sí, 100%. Ok. Creo que debe reformularse una modificación al Código Penal, idealmente antes que entre en vigencia, sí. Ok. Y lo que hace Alicia Ortega en su informe, que comienza a investigar todavía no hay un juez que ha dicho que el tipo es No. culpable y que se cogió eso, pero ella comienza a buscar todos esos papeles, esos informes. También podría ser. También. Lamentablemente sí. Lamentablemente Dios sí. mío. Qué profundo. Tengo miedo. ¿Eh? No, Tengo pero De miedo. todo. yo quisiera ser un poquito más optimista, pero sí, porque en la medida que tú agarras y haces un programa en la que usa el nombre de la persona, la Claro. imagen de la persona, en el que, aunque no le digas ladrón y corrupto, No, pero y se aunque pone en no lo duda. insultes, Claro. queda implícito Sí. para cualquier buen entendedor, cuando ve el contenido, pues esa persona es un charlatán. Ok. Que si se deduce de ahí y esa persona entiende que eso le daña a su persona y atenta contra su dignidad, y insisto, porque a mí no me gusta que el artículo dice la dignidad de sus funciones, como que las funciones tienen dignidad en No, sí. sí, O sea, sí, o sea, sí. el servidor público Sí, no sí. está hecho para comportarse como Sí. un cristal frágil, que ante cualquier cosa Claro. se ofende, reacciona y somete al otro. El servidor público tiene una sola función: cumplir con la ley, con la Constitución. Tal cual como está ahí. No soy una persona hipersensible, Ujú. que tú le vas a dar una herramienta como un código penal para someter a cualquier persona disidente, que va a empeorar, por cierto, puede empeorar en momentos en años de campaña electoral. Ay, sí. Ay, sí. Ahí, Ahí va a estar todo el mundo tranquilito, que no puede decir nada. Doctor, ¿qué va a pasar entonces con esos youtubers Ay. que de tu madre para allá? ¿Qué va a pasar con ellos? Mira, ¿También lo incluye? es que toda forma de comunicación, de medios, Excelente. abarca todo. Ah, pues entonces estuvo viendo todo que lo incluyeran ahora. Ese pedacito. Va a desentar entonces la parte de los youtubers, tiene que estar más decente, menos mala palabra, menos insultar al otro, Pero que menos pelearse con otro. el tema, bueno, va que el tema del contenido que se ve en las redes, obviamente hay mucha vulgaridad en los medios, que Pero yo va a variar, desapruebo. debe variar. Pero una cosa es un contenido vulgar y otra cosa es un contenido que incurre en un ilícito penal como Ya. difamación, extorsión, injuria e incluso hasta falsedades, porque también hemos visto en algunos de estos casos que se han ventilado en la prensa, personas que han usado documentos falsos. Ha habido Ay, falsedad sí. en escritura, Sí, evidentemente. sí. Entonces, ¿qué te digo? Ya como Mm. quiera que sea una infracción por parte de esos contenidos, obviamente, patrón, yo soy anti-hiperregulación. Yo lo tengo que decir de antemano eso porque en la cultura jurídica dominicana, y eso viene un tema ya de formación universitaria, siempre se ha incentivado mucho en este país. Ay, que esto es un país sin ley, que hay que regular, hay que regular, y hay que regular, y que hay vacíos legales. Tiene que existir la ley para procurar un fin concreto para proteger intereses jurídicos, especialmente en un entorno constitucional. La hiperregulación por hiperregular, por controlar, yo entiendo que es un despropósito y atenta contra la democracia, contra el libre comercio y contra el desarrollo libre de la personalidad. Sí. La hiperregulación es un atentado contra una sociedad democrática. Entonces, yo te digo una cosa, a mí no me gusta el dembow, no me gusta el reggaetón, no me gusta el contenido basura, pero te tengo que decir algo. Yo prefiero que las personas tengan libertad para crear contenido mientras no incurran en un ilícito penal, Sí, insisto, mientras no sí. incurran en un ilícito penal, porque creen contenido. ¿Sabe por qué? Porque hoy, si yo quisiera censurar a esa persona, a ese tipo de contenido hoy, mañana me censuran a mí. Claro. Es cierto. Entonces, hay que ser un poquito democrático y aunque a mí no me gusta ese tipo de contenido, que es vulgar, yo Siempre entiendo que hay una siempre labor de educación que hay que también respaldar. La gente también tiene que saber discernir un poquito. Claro. El pueblo tampoco son un grupo de Bueno, niños que hay que estar pastoreando. ¿me Usted entiendes? sabe que no. Usted sabe que la línea entre la libertad de expresión, ¿verdad? Y la otra parte es muy fina. Es fina, es fina. Entonces hay mucha gente que atenta, dice, no, la libertad de expresión, yo tengo derecho a decir, no, tú no tienes derecho a decir lo que te dé tu gana. No. ¿Me entiendes? Aquí hay mucha gente que atentando con eso, Claro. puña al otro. Pero los también. límites están establecidos. La difamación y la injuria está establecida hace muchísimos años. O sea que Pero nunca se ha habido como una contundencia en sentencia de algunos jueces. Son como, ahora espero que sea un poquito más madura. Es agridulce, Pastrano, es agridulce. ¿Sabes por qué? Porque la censura que se promueve contra un sector en particular con el cual yo no comparto por mil y un razones, Mm. especialmente de razones éticas y morales, Sí.
al final son personas que tienen su derecho a libertad de expresión, aunque yo no lo comparto. Entonces, parte de respetar Yo estoy de esa acuerdo democracia. yo estoy de acuerdo con usted, doctor. O sea, una cosa es que tú tengas libertad de expresión, pero tú tampoco puedes decir lo que te dé tu gana para acabar con el otro. Si tú lo difamas, lo metes preso. Claro. Por eso siempre ha existido. Eso es una discusión, digamos, que no es nueva en ese sentido. Si la persona incurre en un ilícito como ese, el afectado, la víctima, tiene que agarrar e iniciar su persecución penal, buscar un abogado y denunciar o querellarse y llevar otras últimas consecuencias. Entonces, si yo estuviera en otra condición, yo hiciera 2 programas, pero este es un solo. Desacato. Ay, Mira, me gustó que se incluyó en el Código Penal nuevo una disposición sobre desacato. Desacato, para que entiendan, es la negativa de cumplir con una orden emanada de una autoridad competente. Pero me gusta que no lo limita a los funcionarios públicos, sino también lo abre también para los particulares. Oh. ¿Por qué eso es interesante? ay, Ángel Porque Martínez. ustedes han escuchado mucho, y si no han visto en la prensa, lo han visto de abogados también, que quizás tú has hablado con ellos aquí. Que hay una sentencia. Las dificultades que hay en muchas ocasiones para ejecutar sentencias. Sí. Es difícil, es sí, difícil. Sí. Cuando son sentencias condenatorias con sumas de dinero, por ejemplo, indemnizaciones, daños y perjuicios, tú tienes vías de ejecución, tú puedes agarrar y embargar y hacer un proceso de ejecución de otra persona, y embargar la cuenta, casa, carro, etcétera, y llevar un proceso de pública subasta. Pero cuando se trata de otro tipo de sentencias, no propiamente que ordenan pagos de suma de dinero, ejecutarlas es difícil, porque no todo lleva fuerza pública. No. Hay fuerza pública para desalojar a una gente. Entonces, el desacato sería... El desacato es que una persona se niegue a cumplir con algo y tú puedas llevarlo por la vía penal. Ya. ¿Por qué eso es importante? Porque tú a veces tienes sentencias gananciosas en un caso Y no puedes ejecutarla. y entonces, a lo que te obliga el proceso, porque el amparo, la acción de amparo no funciona para eso, y ya hay jurisprudencia sobre eso. Lo que te obliga es a ir donde el mismo juez que dictó sentencia de fondo, si tienes la autoridad de los juzgados irrevocablemente, para solicitarle medidas, por ejemplo, de astreinte, que son una medida combinatoria en la que el juez le ordena, por cada día o cada mes de incumplimiento, debe pagar 20,000 pesos diarios, o 10,000 o 5,000 pesos diarios. Es una forma de constreñir al otro. Pero ¿sabes lo difícil que es eso? Además, las 30 tampoco tienen carácter reparador. Entonces, a veces no se sabe cuál es el destino de las 30. Entonces, ahora una persona que se niega a cumplir una sentencia que ya es definitiva, tú puedes llevarlo por la vía penal. Excelente. Eso es muy bueno. Doctor, en el caso, si pasara un caso como lamentable como del Jet Set, Ay, se jugaría diferente. Ah, sí, muy interesante. Hay un artículo que se incluyó en el Código Penal Sí. que parece diseñado para el jet set. Establece algo muy, muy curioso. Estoy casi seguro que es el único artículo del Código Penal nuevo que establece causas agravantes o condiciones agravantes en virtud de la cantidad de víctimas. Es el único, el único. Sí. tiene una escala. Tiene una escala que aumenta mientras más víctimas, más grave. Eso está muy bien. Me hubiera gustado que si el legislador se sentó a analizar esas condiciones para hacer la pena cada vez más severa en la virtud que, en razón de que haya más personas afectadas, que lo hubieran hecho con más situaciones. Yo te voy a preguntar, Pastrano, si yo manejo una patana y yo atropello por ir a alta velocidad a 2 personas, ¿qué diferencia hay cuando yo voy en un autobús con 15, 20 personas a bordo y atropello 5 más y hay 30 víctimas? Ahí no hay cúmulo. Ahí no hay cúmulo. Antes no había. No, Todavía con el... perdón, por la cantidad de víctimas. Ya. Por la cantidad de víctimas no hay cúmulo. Entonces, se hizo una especie de escala para la cantidad de víctimas para ese delito de ruinas de edificios que colapsan y producen muerte de varias personas. Pero para otro tipo de infracciones no se hizo. Me hubiera gustado que se incluyera, porque lo que depende de esas infracciones es básicamente lo que es el Código Penal sobre cúmulo de penas. Sabemos que ahora el máximo van a ser 60 años. 60 años. ¿Qué pasa? No todos los cúmulos trabajan igual, porque depende del tipo de concurso de infracciones. Hay concurso real y hay concurso ideal. Concurso real es cuando tú tienes múltiples conductas independientes y distintas entre sí, todas comprometen la responsabilidad penal. Entonces, en la persecución de cada una de ellas se puede dictar una sentencia o decisión condenatoria en la cual se van sumando a los años de condena hasta un tope de 60. Excelente. Ideal es cuando hay una conducta que de ella se desprenden múltiples ramificaciones y consecuencias penales. Como este caso. Que en este caso se castiga la más severa de todas. No hay cúmulo ahí. Entonces, me hubiera gustado que se hiciera esa previsión para otras situaciones. ¿Y por qué menciono el tema de tránsito? No es que yo
entiendo que el Código Penal debió meterse en tanta cosa especializada Ujú. porque se metió en temas de motoristas, por ejemplo. tecnología, en temas de tránsito. El Código se metió en temas de tránsito. Sí. Y eso es objeto de una legislación especial, que era la ley 6317. Entonces, ya que hicieron eso en ese tipo Ujú. penal, me hubiera gustado que lo hicieran en otras cosas, como el caso de transporte terrestre. Vi, por ejemplo, que los motoristas, si están calibrando, si llevan uno también. Que O sea, está de una moda el modificación. calibrar. Sí, hay varias modificaciones. Hay una cosa que estaba en el Código Penal, en el proyecto de Código Penal Ujú. del año 2024, que yo lo mencioné en un video, de los videos que yo hago en Legal CPR. Sí. Vamos a darle para yo al final a Sí, eso. dale, por cierto. dale. Sí, vamos a hacer, mencionar eso. Mira, el Código Penal en el borrador del año pasado establecía el lanzamiento de objetos a vehículos en movimiento. Ajá. Yo no lo encontré en el nuevo. Me hubiera gustado que se incluyera. Que ¿Tú se incluyera. recuerdas a las personas que han fallecido? Sí, claro. Que de un puente peatonal Sí. o de un elevado Ujú. le lanzan una piedra. Y Eh, si lo han matado. Y te digo algo, Ujú. ni siquiera en el tipo penal, y creo que estaba concebido así en el proyecto, se estipulaba la lesión o la muerte de la persona, bastaba el lanzamiento del objeto. Y yo estoy de acuerdo con eso, porque obviamente la intención criminal de una persona que agarra en una carretera un Claro. vehículo en alta velocidad y le tira un objeto, evidentemente el objetivo es producirle un daño Claro. con mucho potencial letal. Entonces, Sí. creo que debió quedarse, me hubiera gustado que se quedara. Lo que nos queda básicamente una ley muy antigua sobre el lanzamiento de piedra, pero que no aplicaría en ese Doctor, caso. nos quedó el autosecuestro. Nos quedó eso. Ah, sí, ¿Qué es inducción? ¿Qué es inducción? Suicidio. Ay, el ¿Se acabó programa? autosecuestro. Inducción, suicidio, Sí. autosecuestro, sicariato, son Sicariato. tipos penales que también están establecidos. El que no ahora. estaba. que No estaba, no. Debieron haberlo puesto, no sé, que si tú te llevas un motorista que está calibrando, que te dé $1 millón de pesos. No se puede quedar uno. Hay que mencionarlo. ¿Cuál? Desaparición forzada de personas. Eso es secuestro. doctor. No. Un minuto Sí. breve. La desaparición forzada de personas está concebida en una convención internacional que fue ratificada por el Estado Dominicano. Ok. ¿Qué pasa? Las convenciones internacionales ratificadas lo que obligan al Estado es a adoptar políticas y legislación interna para reconocer esos delitos y tipificarlo y perseguirlo y castigarlo. Perfecto. Como aquí nunca está concebido en ninguna norma especial la desaparición forzada de personas, poder imputar a una persona, a un potencial culpable, dependía de elementos materiales de otros ilícitos, como homicidio, asesinato, retención ilícita de personas, secuestro. Pero tú necesitas elementos materiales. Por ejemplo, en el caso del homicidio, tú necesitas un cuerpo. Sí. Sin cuerpo es difícil demostrar el elemento Ya, material. ok. Ahora, con la desaparición forzada tipificada, ya estamos cumpliendo con la Convención Internacional y ya tú no dependes de esos tipos penales para perseguir este tipo de conducta. Así como duraron 20 años para cambiar el código, duramos 20 años más haciendo el programa. Doctor, ¿Qué hay en siempre el al final del sobre? programa, gracias a nuestro amigo Cristian Hernández, Cristian Caricatura. Hey, muy buenas noches, Ramón. Un saludo para ti, para tu invitado Castillo Pantaleón y Roldán. Damos esto. Le envía esto, mire, es un Oh. obsequio. Wow. Mírelo ahí, doctor. ¿Qué? Es un obsequio que siempre hacemos, dándole Igualito. las Lo voy a gracias. poner en pantalla. Denle las gracias a Cristian ahí, doctor. A Cristian Caricatura, señores, hemos llegado Gracias. al final. Este tema es apasionante y Y va- quedaron muchas cosas. Y vamos a tener un año, todo un año, Todo para un seguir año. estudiando. Todo No, pero yo vuelvo. Doctor, Gracias. encantadísimo. Gracias por estar con nosotros, señor. Nos reencontramos la próxima semana en Formalmente Informal con Ramón Pastrano.